Bien, buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Anita Martín Maurici, abogada del estudio. La conferencia virtual programada para hoy es sobre la contratación laboral en la reactivación económica, donde se hablarán temas como las modificaciones a los contratos de trabajo, el retorno de los trabajadores con goce y el trabajo remoto, así como la reanudación de los contratos después de la suspensión perfecta. Para ello, el día de hoy tenemos a Paul González, abogado, jefe del área laboral de nuestro estudio y especialista en prevención de contingencias y planificación laboral. El mecanismo de esta conferencia será, al culmino de la conferencia, pasaremos a hacer las preguntas, las cuales pueden hacerlas en el casillero superior derecho, donde dice chat, y pasaremos a responderlas al finalizar la conferencia. Bien, vamos a dar inicio. Paul, por favor. Bien, gracias Anita. Buenos días con todos. Primero espero que se escuche bien. Si no, Anita, por favor me indica si es que hay algún problema con la imagen en el audio para poder retomar las ideas en caso no se haya escuchado bien. Bien, entonces el tema que me encargaron en esta oportunidad es la contratación laboral en la reactivación económica. Estamos justamente ya entrando al mes de junio. En teoría, ya a partir del día de hoy comienza la fase 2 de la reactivación económica. Ya tenemos un mes de iniciar la reactivación económica habiéndose iniciado con la fase 1. Sin embargo, deberíamos entender bien en materia laboral cómo es que se va a dar la reactivación económica para evitar o prevenir contingencias o conflictos con los trabajadores y sobre todo ante una posible inspección laboral. Por favor, ¿me dan acceso a las diapositivas? Ok. Entonces, en esta primera diapositiva tenemos un listado de las principales normas que forman parte o que se han emitido dentro del estado de emergencia desde el 15 de marzo y que suponen modificaciones o afectaciones a la relación laboral, estableciendo ciertas obligaciones, creando ciertos procedimientos, estableciendo ciertos derechos para los trabajadores, ¿no? Afectan directamente el desarrollo de la relación laboral, del contrato de trabajo. En primer lugar, el Decreto Supremo 044, que como sabemos es el decreto por el cual el 15 de marzo se declara el estado de emergencia y dispone el aislamiento social obligatorio, ¿no? Básicamente, este decreto da origen o da pie a la cuarentena, por la cual el grueso de las empresas a nivel nacional han tenido que paralizar sus actividades y por el cual han tenido que tomar medidas adicionales, como ya veremos en adelante, ¿no? El trabajo remoto, la licencia con goce de haber, pasando por la suspensión perfecta, para tener que llegar a esta etapa de reactivación económica y también ver qué medidas toma respecto a ello. Tenemos además el decreto de urgencia 026, que se publicó el mismo 15 de marzo, a la par con el decreto supremo 044, y que básicamente establece cuáles son las medidas para manejar las relaciones laborales propias o en el estado de emergencia. Este decreto es el que establece el trabajo remoto como una modalidad para la prestación de servicios o la licencia con goce de haber a la que las empresas estaban obligadas a enviar a sus trabajadores en el caso de que no pudieran efectuar el trabajo remoto. Tenemos adicionalmente el decreto de urgencia número 029 y el decreto supremo 010-2020-TR que en conjunto establecen precisiones respecto al trabajo remoto, ¿no? Ya hemos visto que el trabajo remoto tiene que ser comunicado por escrito, en la comunicación debería indicarse cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta, generar el contacto en caso de que haya un riesgo o un accidente de trabajo que pueda ocurrir, etcétera. Entonces, estas normas establecen precisiones respecto al trabajo remoto que definitivamente están incidiendo en la forma en cómo se desarrolla el contrato de trabajo.
Tenemos además el decreto de urgencia 038, muy importante en este momento porque es la norma que autoriza, después de muchas idas y venidas, de muchas discusiones, autoriza la suspensión perfecta de labores en base a ciertos supuestos, ¿no? El decreto supremo número 011-2020 que reglamenta el decreto de urgencia 038 y establece algunas precisiones para la aplicación de la suspensión perfecta de labores, indicando puntualmente cuáles son las causales exactas para proceder a aplicar esta medida. El decreto supremo número 012-2020 que nuevamente establece algunas precisiones adicionales para la suspensión perfecta de labores respecto a las ratios, respecto al subsidio que pueda haber percibido el empleador en el mes de abril, y que van a influir directamente en la posibilidad de aplicar o no la suspensión perfecta de labores respecto a algunos trabajadores. Finalmente llegamos al decreto supremo número 080-2020 PCM, que establece la reanudación de actividades, ¿no? A través de este decreto supremo se establece el reinicio de las actividades con la fase 1, con algunas precisiones respecto a las medidas preventivas que se deberían tener en cuenta. El decreto supremo número 083-2020 PCM, que prorroga el estado de emergencia, fue la anterior prórroga, pero que también establece ciertas disposiciones importantes respecto a los trabajadores que conforman grupos de riesgo, que ya vamos a ver más adelante. Lo que mencionaba en resumen es que el trabajador el grupo de riesgo podrá volver a trabajar siempre que firme una declaración jurada asumiendo la responsabilidad. Muy discutible, y justamente la semana pasada salió una norma adicional, que es la resolución ministerial número 099, que está al último, en la diapositiva, que establece el procedimiento para aplicar esta declaración jurada, y que sigue generando hasta el día de hoy, hasta este momento, ciertas discusiones acerca de qué tan factible va a ser la aplicación de la declaración jurada y, por tanto, el retorno de esos trabajadores a su centro de trabajo. Finalmente, el decreto legislativo número 1499, que establece ciertas precisiones, ciertas modificaciones, por ejemplo, respecto al pago de las remuneraciones, a la inspección de trabajo, etc. Entonces, este es el marco normativo respecto a las relaciones laborales, al contrato de trabajo. Evidentemente, hay muchas normas que se han emitido en el estado de emergencia, en esta emergencia sanitaria, que tienen incidencia laboral. Sin embargo, estas son las normas que directamente afectan el contrato de trabajo, la vigencia del contrato de trabajo, las condiciones del contrato de trabajo, e incluso la existencia del contrato de trabajo, lo están afectando directamente. Entonces, ¿qué entendemos por reactivación económica? En primer lugar, debemos entender que desde que se dio o se inició ese estado de emergencia el día 16 de marzo de este año, hubo una paralización económica masiva, ¿no? Masiva, por lo cual el grueso de las empresas a nivel nacional ha tenido que paralizar sus actividades y ha supuesto no solamente una restricción en los ingresos para las empresas, sino una afectación directa a los trabajadores, pues no han podido desarrollar su trabajo de forma regular y por tanto se han visto en muchos casos afectados también sus ingresos. Esta paralización económica obviamente es temporal, y por tanto de esta manera el gobierno ha tenido que establecer las pautas para una reactivación, para un retorno a las actividades regulares, para un retorno a la nueva normalidad, como lo ha mencionado el presidente, que se da en principio luego de que se autorizó la suspensión perfecta de labores. Recordemos que cuando se inició el estado de emergencia, la pauta general que daba el gobierno, que daba la ministra de Trabajo, era que los trabajadores van a seguir percibiendo sus remuneraciones. Los trabajadores van a ser los últimos afectados en este contexto. Por ello, obligaba a las empresas a otorgar o a aplicar el trabajo remoto o a otorgar, en su defecto, una licencia con goce de remuneraciones. Estas dos formas o estas dos medidas facultadas por el gobierno garantizaban que el trabajador pueda seguir accediendo a sus remuneraciones. Sin embargo,
se restringía la posibilidad de una suspensión perfecta, por más que de forma previa en el tubo del decreto legislativo 728 ya se encuentra la suspensión perfecta de labores por caso fortuito fuerza mayor regulada y que autorizaba en todo caso y que era perfectamente aplicable en esta situación. Sin embargo, las normas que se emitieron el día 15 de marzo, estoy hablando puntualmente del decreto de urgencia 026, restringían esta posibilidad y sobre todo por las constantes declaraciones o los dichos del Poder Ejecutivo, de la ministra de Trabajo, que marcaba la pauta. Los trabajadores seguirán percibiendo sus ingresos. Los trabajadores van a ser los últimos afectados ante esta situación. Obviamente, la constante prórroga del estado de emergencia y el nivel de afectación que estaban teniendo las empresas, quienes ya no podían asumir tener a sus trabajadores en su domicilio, ya sea con trabajo remoto o con una licencia con goce, exigía de algún otro modo que se tomen medidas más drásticas. Es así que el 14 de abril se emite el decreto de urgencia 038 que finalmente establece la posibilidad de aplicar una suspensión perfecta ad hoc, ¿no? Una suspensión perfecta únicamente aplicable para este estado de emergencia, para este estado de emergencia sanitaria. Entonces, hubo una masiva paralización, una masiva suspensión perfecta de los contratos de trabajo de muchas empresas a nivel nacional, que supuso una restricción o una reducción de los ingresos de los trabajadores. Evidentemente, afectaba a la economía no solamente de las empresas, sino también de los trabajadores, quienes de algún otro modo también forman parte de la economía nacional y forman parte de la cadena de pagos que tanto el gobierno quiere garantizar su continuidad. Posteriormente a esta suspensión perfecta de labores, ya para el mes de mayo, habiendo pasado un mes, se propuso o se dispuso la reactivación económica a través del inicio gradual de ciertas actividades que estaban comprendidas en la fase 1 y a partir de junio fase 2 y así progresivamente con la fase 3 y la fase 4. Esta reactivación económica tiene básicamente dos normas puntuales en las que se sustenta. En principio, la resolución ministerial número 239-2020 MINSA, que establece los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Y hemos visto que esta resolución es importante porque establece la obligación que tienen los empleadores de elaborar su plan para la vigilancia y prevención y control del COVID-2019 en el trabajo. Sin este plan y sin implementar los protocolos internos necesarios, las empresas no van a poder iniciar o iniciar la reactivación económica, volver a sus actividades y disponer que sus trabajadores vuelvan a laborar de forma presencial. ¿Sí? Asimismo, el decreto supremo número 080, como ya indiqué, que aprueba la reanudación de actividades con la fase 1 desde el 1 de mayo. Estas dos normas son el marco necesario que el gobierno estableció para la reactivación económica. Por un lado, autorizaba la reanudación y por otro lado, daba los lineamientos para que esta reactivación garantice la prevención o la disminución al máximo de la posibilidad de contagios del COVID-19. Tenemos así, entonces, básicamente acá las fases que estableció el gobierno, ¿no?, para la reactivación económica. En la fase 1, industria y minería, construcción, comercio, servicios de turismo, pesca. En la fase 2, que se tenía entendido que empezaría a partir de junio, ya empezaría nuevamente industria y minería con algunas actividades puntuales adicionales, construcción también con algunos proyectos o algunas obras, comercio de algún otro tipo de productos y servicios y turismo también con algunos otros servicios puntuales, ¿no? Entonces, este programa de reactivación económica medido en fases forma parte de la reanudación de actividades dispuesta por el Decreto Supremo 080 y que evidentemente va a suponer el retorno a las labores de muchos trabajadores. La pregunta respecto a esta reanudación de actividades es: ¿qué cambios se han dado en las relaciones laborales? ¿Qué debo tener en cuenta ahora que mis trabajadores van a volver a trabajar? ¿Cómo hago que mis trabajadores vuelvan a trabajar si estuvieron en trabajo remoto, en suspensión perfecta o en una licencia con goce de remuneraciones?
¿Qué cambios puntuales tengo que hacer a los contratos de trabajo o a la forma como el trabajador está laborando? Todas esas preguntas va a ser necesario que se contesten porque tenemos que evitar riesgos o evitar contingencias con los trabajadores que van a volver a prestar servicios en nuestro centro de trabajo. Entonces, hay diversos cambios que se han dado al contrato de trabajo y como parte de la reactivación económica tenemos que ver la forma como vamos a documentar, vamos a formalizar estos cambios para que podamos tener el sustento, ya sea frente al trabajador, ante cualquier reclamo, ante cualquier demanda, ante cualquier denuncia, o ya sea frente a la autoridad administrativa de trabajo o la autoridad inspectiva. El Ministerio de Trabajo es una FIL. Todos estos cambios deben estar plasmados en algún documento. En principio, tenemos el trabajo remoto o teletrabajo. Ya sabemos que muchas empresas han aplicado esta modalidad de trabajo, el trabajo remoto, desde el 16 de marzo del 2020, que inició el estado de emergencia. Obviamente, no todas las empresas estaban en la capacidad de aplicar esta modalidad de trabajo porque la naturaleza de las actividades no lo permitían. Sin embargo, las empresas que sí lo aplicaron, ya sea de forma parcial o de forma total a sus trabajadores, van a tener que evaluar la posibilidad de continuar con esta medida de trabajo remoto, teletrabajo, una vez que se reactiven sus actividades o una vez incluso que se levante el estado de emergencia. Muchas empresas han dispuesto o han establecido que, pese a que se levante el estado de emergencia, van a continuar con el trabajo remoto. En este caso, ya no será puntualmente trabajo remoto, si queremos hablar con los términos correctos, sino que aplicará el teletrabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo remoto es una modalidad que se creó puntualmente para el estado de emergencia, porque se hablaba de domicilio o lugar de aislamiento social. ¿Sí? Si ya se levanta esta emergencia, ya no va a haber una obligación de aislamiento, por lo tanto, no podemos seguir hablando de trabajo remoto, sino que hablaremos ya de teletrabajo como la modalidad a través del cual el trabajador presta servicios de forma remota, ya sea desde su domicilio o en cualquier otro lugar, a través de las herramientas de comunicación disponibles, ¿no? Entonces, esta va a ser lo primero que vamos a tener que observar en las empresas que han aplicado el trabajo remoto. Cuando reinicien sus actividades, continuamos con el trabajo remoto, solicitamos el retorno de los trabajadores al centro de trabajo, ¿sí? Variamos o migramos al teletrabajo, que básicamente va a ser una modificación conceptual o de término nada más. Entonces, esto va a estar muy, muy vinculado al tipo de actividad que desarrolla el trabajador. Como ya indiqué, muchas empresas han dispuesto que más allá de que se levante el estado de emergencia van a continuar con esta modalidad porque, uno, quieren garantizar o quieren evitar contagios del COVID, que se entiende que va a continuar incluso hasta fin de año o quizá mucho más. Y dos, porque de repente han visto que está generando menos costos, ¿no? El trabajo remoto está significando una disminución en los costos fijos, como por ejemplo alquiler de un establecimiento, alquiler de una oficina, el pago de servicios, ¿no? El pago de ciertas condiciones de trabajo. Muchos trabajadores perciben condiciones de trabajo como movilidad, como refrigerio. Entonces, está muy vinculado el trabajo remoto con el pago, con el otorgamiento de ciertos conceptos no remunerativos, como son las condiciones de trabajo o bonificaciones. Va a tener que evaluarse esta posibilidad de continuar bajo esta modalidad o retornar al trabajo previa a elaboración de su plan de prevención y control del COVID y previa elaboración también de los protocolos internos que sean necesarios para evitar los contagios. Otro punto importante respecto a las modificaciones que se han dado en el contrato de trabajo es la modificación a las jornadas y a los horarios, ¿sí? Ya sea que el trabajador continúe elaborando desde su domicilio remoto, o ya sea que se reincorpore al centro de labores como parte de la reanudación de actividades dispuesta por el gobierno, se van a tener que revisar las jornadas y los horarios de trabajo. Primero porque las medidas preventivas para evitar contagios del COVID
han supuesto una reducción del aforo de muchos establecimientos, lo cual va a obligar a los empleadores a establecer jornadas de trabajo rotativas para evitar la aglomeración de personas y mantener el distanciamiento social que ya se ha dispuesto, ¿no? Que es de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, incluso algunos lo mencionan. Entonces, obviamente, si en un centro de trabajo el aforo era de 20 personas en una oficina y este aforo no nos iba a permitir respetar este distanciamiento social, se van a tener que establecer jornadas de trabajo que permitan que todos los trabajadores presten servicios respetando este distanciamiento social. Estas modificaciones de jornadas evidentemente van a suponer algunos costos adicionales. ¿Por qué? Porque quizá se van a tener que establecer algunas jornadas en horario nocturno, ¿no? Horario nocturno entendemos que es a partir de las 10 de la noche. Si van a haber jornadas en horario nocturno, se va a tener que pagar la bonificación por trabajo nocturno, ¿no? Ese es un efecto inmediato de establecer esta modificación en la jornada. Vamos a tener que establecer cambios de horarios, porque muchos trabajadores, si bien van a seguir con su misma jornada de trabajo, digamos, de 8 horas diarias, estas 8 horas diarias van a tener que desarrollarlas en otro horario distinto que permita cumplir o garantizar el distanciamiento social y así evitar posibles contagios. Todas estas modificaciones en jornada y horario van a tener que estar plasmados ya sea en cartas o convenios. Ahora, recordemos que en cuanto al trabajo remoto, se estableció la posibilidad de hacer las modificaciones y de las jornadas y de los horarios siempre que haya un acuerdo entre empleador y trabajador. Entonces, mientras nos encontremos en trabajo remoto, tenemos que plasmar esta modificación a través de un acuerdo. ¿Sí? Muchas empresas actualmente ya se encuentran aplicando estas modificaciones a las jornadas, sin embargo, no la han plasmado en algún documento. Será recomendable, en tanto reanudan sus actividades o retornan a las labores, formalizar estos acuerdos, estos cambios en las jornadas de trabajo que han tenido, para que cuando se tengan que reincorporar el trabajador, podamos tener ya ordenada la documentación para evitar algún conflicto, algún riesgo al respecto. También han habido modificaciones respecto a la emisión, remisión y conservación de documentos. Esto se ha establecido recientemente Esto se ha establecido recientemente en el Decreto Legislativo 1499. Sin embargo, hace una remisión al Decreto Legislativo 1310. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dicen básicamente estos decretos legislativos? Que se van a poder emitir, remitir y conservar documentos utilizando herramientas de comunicación, ya sea correo electrónico, mensajería instantánea, etcétera, ¿no? Todo esto con la finalidad, evidentemente, de prevenir los contagios del COVID o disminuir la posibilidad de contagios del COVID, evitando que el trabajador tenga que acercarse al centro de trabajo para firmar documentos, para recibir documentos. Entonces, todas estas acciones, emisión, remisión y conservación, van a poder ser efectuadas a través del uso de herramientas o la tecnología de la información. Para ello también facultan el uso por ejemplo, de la firma electrónica, ¿no? Se va a poder suscribir documentos a través del uso de la firma electrónica, tanto por parte del empleador como por parte del trabajador. Esto va a ser importante para la suscripción de todos los documentos que vemos en la parte derecha de la diapositiva, que son convenios, cartas, adendas, la entrega del RIT, la entrega del MOF, la entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, etcétera. Va a ser importante estos mecanismos que establecía el gobierno para evitar el contacto directo con los trabajadores y disminuir la posibilidad de contagio del COVID. Como ya indicaba, esta posibilidad no es nueva, ya estaba dispuesta previamente por el Decreto Legislativo 1310, sin embargo, en el marco del estado de emergencia se han establecido estas normas como una obligación de los trabajadores para prevenir el contagio.
Asimismo, han habido modificaciones respecto al pago de remuneraciones, que si bien no van a merecer la suscripción de documentos con los trabajadores, ¿sí? Sí establece una obligación importante a los empleadores porque precisa que los empleadores están obligados al pago de remuneraciones a través del sistema financiero. Si recordamos nosotros, la obligación de pago o el pago de remuneraciones en principio se evidenciaba o se demostraba, se acreditaba básicamente con la boleta de pago suscrita por el trabajador, ¿no? Esa es la regla, digamos, inicial que teníamos. ¿Cómo acredita el pago de la remuneración del trabajador? Con la boleta de pago firmada. ¿Qué más decía la norma? Que si adicionalmente el empleador ha pagado las remuneraciones a través de un tercero, es decir, una entidad del sistema financiero, entonces acreditará también el pago de esa remuneración no solamente con la boleta de pago, sino también con la constancia de depósito o la constancia de transferencia de esta remuneración. Sin embargo, el decreto legislativo 1499 establece que va a ser obligación del empleador realizar el pago de remuneraciones a través del sistema financiero. Y esta obligación, el incumplimiento de esta obligación, conllevará incluso la aplicación de sanciones por parte de la autoridad inspectiva. Entonces va a ser importante que se tenga en cuenta esta obligación al momento de su ejecución, porque va a significar que todos los trabajadores aperturen una cuenta en algún banco, comuniquen la cuenta al empleador y el empleador puede hacer el pago de las remuneraciones a través de ese mecanismo. Como indico en la diapositiva, esta obligación aún se encuentra pendiente de reglamento, ¿sí? El decreto legislativo 1499 establece que ciertas obligaciones establecidas en esta norma van a ser reglamentadas, por lo tanto su vigencia todavía se encuentra pendiente. Por lo pronto, los empleadores aún podrán seguir pagando entonces las remuneraciones en efectivo o a través de otros mecanismos. Sin embargo, vamos a tener que comenzar a iniciar las acciones con los trabajadores para poder en un futuro ejecutar de manera correcta esta obligación. Respecto a ello, ha habido algunas discusiones, algunos cuestionamientos, porque si bien aún no está reglamentado, la pregunta ha sido ¿qué tan útil va a ser esta obligación en el marco del estado de emergencia? Ya hemos visto que en los bancos hay colas de 1, 2, 3, 4 cuadras, ya sea para hacer retiros de dinero, hacer operaciones de ventanilla, operaciones de plataforma, incluso para cobrar los bonos que el gobierno está dando. Entonces, ¿qué tanto contribuye a la finalidad que tiene el gobierno de evitar el contagio del COVID el hecho de que se esté obligando al pago a través del sistema financiero? Se entiende que se estableció esta obligación para evitar que el trabajador vaya al centro de trabajo a cobrar su remuneración en efectivo porque se quiere evitar la aglomeración. Pero el hecho de que vayan a cobrar su remuneración a un banco puede también exponerlos a esta aglomeración. Obviamente, la apertura de cuentas o el cobro, las operaciones por internet que se están dando en este momento y se están masificando, pueden disminuir esta posibilidad. Sin embargo, ya hemos visto que en la práctica los trabajadores que tienen dinero en cuenta en un banco acuden a la agencia para hacer estos cobros o estas operaciones. Entonces, se va a tener que evaluar muy bien y eso entendemos que va a plasmarse en el reglamento sobre la forma en cómo se va a ejecutar esta obligación, sobre todo porque va a estar sujeta a sanción por parte de la autoridad inspectiva. Finalmente, tenemos cambios en los puestos y en las funciones de los trabajadores. Es importante, considero que ese punto es uno de los más importantes porque la reactivación de las actividades o la reanudación de las actividades de muchas empresas han supuesto que modifiquen de forma importante su estructura o la actividad esencial que están realizando. Hemos visto muchos negocios en los que inicialmente eran un restaurante, ahora se han transformado y ya son una bodega, ¿sí? Hemos visto justamente los restaurantes que ya no van a tener atención presencial, por lo tanto, todo su despacho de productos
o la atención a los clientes es a través del delivery. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esos trabajadores que apoyaban la actividad esencial o la actividad más importante de la empresa? En el caso de los restaurantes, ¿qué hacemos con los mozos? ¿Sí? Va a tener que haber un cambio de puestos o un cambio de funciones. Si bien muchos trabajadores van a conservar su puesto, van a tener que establecerse modificaciones a las funciones o a la forma en cómo desarrollan su trabajo o sus labores, y que tiene que estar evidentemente formalizado a través de convenios, a través de cartas que en cada caso puntual se van a tener que elaborar. Entonces, todas estas cartas deben ser entregadas en físico o de manera virtual a los trabajadores en base a lo que ya comentaba hace un momento sobre la conservación, emisión y revisión de documentos. Los convenios podrán ser suscritos de forma remota a través de una firma digital o digitalizada. Incluso se está hablando en este momento de la videofirma, ¿no? Que es básicamente la grabación de un video, ¿no?, a través de una videollamada que se puede hacer con el trabajador, donde se explica el contenido del documento y se consulta al trabajador si está conforme o no. El trabajador da su conformidad y con ello ya se tiene la firma en el acuerdo que se ha remitido y que se ha expuesto a través de la videollamada, ¿no? Obviamente esta videollamada tiene que ser conservada para evidencia en el caso de que haya cualquier conflicto, cualquier reclamo o alguna inspección, ¿correcto? ¿Van a tener que existir adendas a los contratos de trabajo? Sí, van a haber adendas a los contratos de trabajo, donde van a hacerse las modificaciones a las jornadas, las modificaciones a los horarios, una adenda donde se establezca la modificación del puesto de trabajo, ¿no? Un trabajador que tenía el cargo de mozo, ahora va a pasar a tener el cargo de delivery, ¿sí? Van a tener que establecerse adenda respecto a las funciones, porque de repente un trabajador que era inicialmente el encargado de despacho, ahora va a tener que tener funciones adicionales vinculadas directamente con el tema de seguridad, salubridad, etcétera. ¿Van a tener que establecerse modificaciones al reglamento interno de trabajo? Sí, van a haber modificaciones al reglamento interno de trabajo porque van a establecerse nuevas obligaciones para los trabajadores. Si bien estas obligaciones pueden comunicarse a través de directivas, políticas, documentos, cartas que estamos conversando, va a tener que hacerse modificaciones al reglamento interno de trabajo para plasmarse las obligaciones, las prohibiciones que van a tener que considerar ya todas las medidas de seguridad, ¿no? Prohibición, por ejemplo, de ingresar al trabajo sin mascarilla, de ingresar al trabajo o de retirarse la mascarilla dentro de la jornada de trabajo, etcétera, ¿no? Va a tener que modificarse los MOF de las empresas, el manual de organización y funciones, sí, va a tener que modificarse, porque van a crearse puestos nuevos en las empresas, van a modificar las funciones de las empresas, van a modificarse los perfiles de los puestos. Si previamente había un perfil establecido con requisitos y toda la descripción de un puesto propio de un perfil relativo a un puesto en el marco de la reactivación económica y con la finalidad de prevenir contagios, va a tener que establecerse modificaciones al manual de organización y funciones y a los perfiles de puestos para ajustar a las necesidades que la empresa va a tener. ¿Sí? El sexto punto es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Ahí ha habido un error, pero también va a tener que establecerse modificaciones y que obviamente va a ir de la mano con el Comité de Seguridad en el Trabajo, que va a plasmar estas modificaciones y que tiene que aprobar este nuevo reglamento, conteniendo todas las medidas, todas las obligaciones que pueden haberse establecido previamente también en el plan de vigilancia y control y los protocolos que se hayan elaborado con tal fin. Finalmente, va a tener que haber una modificación al IPER, a la matriz IPER, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿En qué sentido? Que ya se ha considerado el contagio del COVID, el riesgo del COVID, como un riesgo propio de la actividad laboral y que obviamente el empleador tiene que considerar para establecer las medidas para mitigar su propagación o mitigar las consecuencias o los daños a los trabajadores. Todas estas modificaciones entonces deben estar plasmadas en documentos que nos permitan demostrar
ante una inspección, ante algún reclamo, que estamos cumpliendo con todas las medidas y que se está ejecutando el contrato de trabajo en base a documentos previamente conversados, previamente comunicados al trabajador. No está de más indicarles que cuando se trata de trasladar esos mensajes al trabajador, tiene que haber una comunicación fluida, una comunicación constante, un adecuado traslado del mensaje al trabajador y no solamente remitir el convenio y solicitar la firma, porque muchas veces esta práctica genera la desconfianza, genera el conflicto, genera el reclamo en el trabajador. He visto que muchas empresas simplemente elaboran el convenio y le solicitan al trabajador la firma sin explicar los motivos, las razones, el contexto, y el trabajador obviamente se llena de dudas y empieza a dudar respecto a la necesidad o no, o la conveniencia o no de firmar esos documentos. Va a ser importante, más allá de las formalidades, los documentos que se pueden elaborar, la forma como se traslada, el vínculo que podamos generar con el trabajador y finalmente la empatía que podamos generar con el trabajador, ya sea de nosotros, empleadores, hacia ellos y de ellos hacia nosotros, para que podamos manejar esta reactivación económica dentro de un marco de entendimiento, de amistad incluso, que finalmente va a ser la base para evitar posibles o posteriores riesgos. Entonces, si voy a reiniciar mis actividades presenciales, ya sea porque estoy dentro de las excepciones establecidas en el artículo 4 del Decreto Supremo 044, que son las actividades que nunca se detuvieron, ¿no? Recordamos servicio de salud, venta de alimentos, farmacias, boticas, prensa, etcétera. O ya sea que me encuentro en la fase 1, en la fase 2, que está empezando a partir de junio, como actividades que van a poder reactivarse. ¿Qué opciones tengo para este reinicio de actividades? En primer lugar, el retorno de trabajadores que estuvieron ya sea con trabajo remoto, con licencia con goce compensable o con suspensión perfecta de labores. Si yo tuve, el primer punto, si yo tuve trabajadores que estuvieron con trabajo remoto, ya les decía que se va a tener que evaluar la necesidad de que retornen al centro de labores, la necesidad de que retornen a prestar servicios de forma presencial. Entonces, si van a tener que retornar a prestar servicios de forma presencial, bastará que se emita una comunicación, ya, porque inicialmente recordemos que el trabajo remoto se dispuso a través de una comunicación, ¿no? Una comunicación que tenía diversos, o una formalidad, ¿no? Con algunos contenidos importantes, el tema de seguridad, el tema del contacto que se tiene que tener en caso de algún accidente, etcétera. Entonces, bastará una comunicación para que el trabajador retorne al centro de trabajo. No voy a hablar en ese momento todavía de los grupos de riesgo, más adelante lo tocaremos, pero bastará con esa comunicación para que el trabajador pueda retornar. Obviamente, el retorno de los trabajadores al centro de trabajo de forma presencial debe estar enmarcado dentro de todas las medidas de seguridad que el empleador ha debido tomar, ¿no? Ya sea con la elaboración de su plan de vigilancia y control o ya sea con los protocolos internos, ¿no? En conjunto van a ser el marco para el retorno seguro de los trabajadores al centro de trabajo. En segundo lugar, tenemos el caso de los trabajadores que estuvieron con licencia con goce compensable. Muchas empresas desde el 16 de marzo del 2020 otorgaron a los trabajadores licencia con goce compensable. Si siguieron con la licencia hasta hoy, 1 de junio, ya tenemos prácticamente 70 días, si no me equivoco, un poco más de 70 días de licencia con goce compensable, ¿sí? Bastará con que el empleador remita la comunicación indicándole el retorno a sus labores, pero mucho más importante va a ser en este caso, ¿qué hago con esos trabajadores para la compensación de los días o las horas dejadas de laborar?
va a ser el momento, si es que ya no se ha hecho, es el momento de comenzar a negociar con los trabajadores, a conversar con los trabajadores para establecer la forma de la compensación de esa licencia con goce. Son más de 500 horas que en promedio van a tener que recuperarse y que, digamos, en inicio parecería que fuera imposible recuperar tal cantidad de horas, ¿no? ¿Cómo recuperamos esa cantidad de horas con horas extras? Va a ser un poco complicado. Y por eso se han establecido ciertos mecanismos de compensación o hemos ideado ciertos mecanismos de compensación que van a permitir que el trabajador devuelva estas horas sin que estemos esperando a la recuperación con horas efectivas de trabajo más allá de la jornada. Entonces, para la compensación de estas horas, en principio, tenemos esa extensión de la jornada de trabajo que podamos establecer. Ok, el trabajador laboraba 8 horas diarias, ahora vamos a establecer una jornada de 10 horas diarias, a razón de 2 horas adicionales que van a ir a cubrir la bolsa de compensación que tenemos. Sin embargo, si nos limitamos solamente a esta forma de recuperación, en un año quizá ni siquiera completemos la compensación de esta licencia con goce. Otro mecanismo de compensación va a ser la realización de días de trabajo adicionales, ¿no? Que básicamente va a ser aplicable para aquellos trabajadores que tenían labores de 5 días a la semana, ¿sí? Si trabajaba de lunes a viernes, ok, a partir del retorno a las labores vamos a establecer el trabajo hasta el día sábado. Ese día adicional de trabajo va a formar parte de la compensación. Obviamente no va a ser aplicable para aquellos trabajadores que tienen jornadas de 6 días a la semana, porque todos los mecanismos de compensación definitivamente van a tener que respetar los derechos de los trabajadores, como es el derecho a tener el descanso semanal obligatorio. Otro mecanismo de compensación va a ser la reducción de la jornada, ¿sí? Y extensión de la misma para efectos de la recuperación. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. El trabajador con jornada regular de 8 horas va a haber reducida su jornada a 6 horas. Evidentemente, esta reducción va a estar sujeta a la reducción de remuneraciones, ¿correcto? Sin embargo, el trabajador va a seguir laborando sus 8 horas, porque esas 2 horas adicionales van a consistir en las horas de recuperación de esta licencia con goce compensado, ¿correcto? Obviamente, todas las extensiones de la jornada y todas las reducciones de remuneraciones tienen que respetar los mínimos y ser razonables. Por un lado, la reducción de la jornada que suponga una reducción a la remuneración va a tener que observar el mínimo de la remuneración mínima vital. Y por otro lado, la ampliación de la jornada de trabajo, ya sea con horas extras o con este mecanismo que estaba explicando, tendrá que ser razonable dentro de la naturaleza de las actividades y evitar exponer riesgos a los trabajadores, ¿no? Unas 2 o 3 o máximo 4 horas, dependiendo de la actividad, serán lo suficiente y lo máximo que se podrá aplicar para que el trabajador pueda desarrollar su trabajo sin exponerse a riesgos. Otro mecanismo de compensación, ya sea que ya comenzamos a aplicar horas extras, recorte de jornadas, días adicionales de trabajo, pero tenemos todavía más días de licencia por compensar, podemos establecer descuento de beneficios sociales. Estamos próximos al pago de la gratificación de julio. Podemos establecer, valorizar los días que están pendientes de compensación en dinero, ¿no? Lo valorizamos y establecemos el descuento de ese monto pendiente de compensación, establecemos el descuento en la gratificación de beneficios sociales. O también podemos establecer el descuento en el pago de la CTS. Veremos el mecanismo, las formas de cómo descontamos estos días de licencia. Lo mismo podrá ocurrir respecto a la remuneración. Podemos establecer que un trabajador que gana 2.000 soles al mes, se le va a descontar 200 soles por mes hasta que culmine o hasta fin de año, en función a los mecanismos de recuperación o de compensación que establezcamos, que puede ser mixto, y dispongamos que va a haber un descuento de la remuneración del trabajador mensual hasta determinado momento como parte de la compensación.
Obviamente, este descuento de remuneraciones tiene que ser autorizado por el trabajador, por lo tanto, todas estas formas de compensación van a tener que ser acordadas y plasmadas en un documento, firmadas por el trabajador o aceptadas por el trabajador y tener la evidencia suficiente para evitar posteriores reclamos. ¿Sí? Finalmente, se podrá compensar esta licencia con goce a través del descuento de la liquidación de beneficios sociales. ¿Qué pasa si el trabajador de acá a unos 2 o 3 meses cesa por cualquier motivo, renuncia, despido, mutuo disenso, término de contrato, etcétera? Vamos a poder descontar los días pendientes de compensación de la licencia de esta liquidación de beneficios sociales. Entonces, el trabajador que estuvo con licencia, ¿retornará a sus labores? Sí, va a retornar a sus labores, desarrollará su trabajo de forma regular o con las modificaciones que se hayan establecido dentro del marco de la prevención del COVID y en cumplimiento de los protocolos que se hayan establecido. Ok, va a retornar al centro de trabajo, pero como estuvo con todos estos días de licencia, van a tener que suscribirse los documentos necesarios para la compensación. Y evidentemente estos acuerdos van a afectar el contrato de trabajo porque van a significar una reducción de remuneración, una reducción de la jornada, una ampliación de la jornada, un descuento de los beneficios sociales, etc. Importante entonces tener en cuenta estas pautas para el retorno de los trabajadores que estuvieron con licencia. Finalmente, el retorno de los trabajadores que estuvieron con suspensión perfecta de labores. La suspensión perfecta de labores se comenzó a aplicar el 15 de abril de este año, en el marco del estado de emergencia sanitaria, y con un plazo máximo hasta el 9 de julio. ¿Por qué fue 9 de julio? Porque la norma decía que se podía aplicar máximo hasta 30 días posteriores a la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria va hasta el 9 de junio, por lo tanto, hasta el 9 de junio teníamos para aplicar la suspensión perfecta de labores. Eso quiere decir que si el gobierno amplía el estado de emergencia, obviamente también se va a poder ampliar el plazo de la suspensión perfecta de labores. Hasta el momento no ha habido ninguna luz ni ningún comentario respecto a la ampliación de la emergencia sanitaria, por lo tanto presumimos que no va a haber tal extensión. Sin embargo, ya la forma como han venido emitiéndose las normas, cambiándose requisitos, instalaciones de procedimientos de la noche a la mañana, no nos da garantía de nada, ¿no? Puede ser que mañana o un día antes del 9 de junio se extienda emergencia sanitaria y se establezcan nuevas reglas para la suspensión perfecta de labores o para otros procedimientos que ya han estado establecidos. Vamos a tener que estar a la espera, definitivamente. Pero por el momento lo que tenemos es que la suspensión perfecta de labores se ha aplicado hasta el 9 de julio del 2020. ¿Qué pasa a partir del 10 de julio? Evidentemente, el trabajador va a tener que regresar a sus labores. No estará de más que emitamos una comunicación, una carta, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, bajo cualquier mecanismo que permita evidenciar que se ha comunicado al trabajador el retorno a las labores y el trabajador retornará. La pregunta que nos hacían era, ¿qué pasa si el trabajador no retorna? Y en realidad, ¿qué pasa si en cualquiera de los 3 supuestos que hemos comentado, en trabajo remoto, licencia con goce, suspensión perfecta, qué ocurre si el trabajador no retorna, no se presenta al centro de trabajo? ¿Qué es lo que puede hacer? Obviamente, se podrá iniciar un procedimiento de despido por abandono de trabajo. Por más de 3 días consecutivos de inasistencia injustificada, se podrá iniciar ese procedimiento de despido, siguiendo el procedimiento legal que ya conocemos. ¿No? Una carta de preaviso de despido, un plazo para que emitan los descargos, que no puede ser menos de 6 días, y finalmente la carta de despido. Todo ello con el debido sustento, con el debido o garantizando el derecho de defensa del trabajador, adjuntando los documentos que sean necesarios para probar la falta grave, evidenciando la efectiva recepción del trabajador de las comunicaciones, etc., ¿no? En ese marco se podrá llevar a cabo un procedimiento de despido sin que exista ningún riesgo con el trabajador. ¿Ok? La otra pregunta que nos hacían respecto al retorno de los trabajadores con suspensión perfecta y que se podría extender para los 3 supuestos que hemos estado hablando es, ¿qué pasa si al término o al 10 de julio sigo sin actividad? O no necesito a mis trabajadores, porque mis actividades no se han reactivado en la magnitud suficiente para requerir a todos mis trabajadores.
Primero, se van a tener que establecer los mecanismos o los cambios estructurales, ya hablábamos, cambios de cargos, cambios de funciones, para garantizar que el trabajador pueda prestar servicios, ¿sí? O segundo, que es una medida que también se está evaluando, es dar inicio incluso a un cese colectivo por motivos económicos, que es una medida que está previamente al estado de emergencia, previamente está regulado, ¿sí?, en el tubo del decreto legislativo 728, y que establece que el empleador podrá dar inicio a un cese colectivo que no puede ser menor al 10% del total de su planilla por motivos económicos. Esta medida, obviamente, tiene que seguir un procedimiento previo de suspensión perfecta, que ya estamos manejándolo, y posteriormente tiene que ser autorizada por el Ministerio de Trabajo, quien hace una revisión de los motivos que se están alegando y posteriormente da su autorización para el cese colectivo. Sin embargo, debemos recordar también que desde que se dio o se creó esta posibilidad del cese colectivo, son muy pocos cese colectivos que han sido aprobados a nivel nacional. Eso que estamos hablando de más de 20 años de norma, ¿no? En todo ese tiempo, si no me equivoco, son 4 o 5 ceses colectivos que han sido aprobados y que no, por tanto no nos da ninguna garantía en este momento de que el Ministerio de Trabajo pueda aprobar estos ceses colectivos. Finalmente, teniendo todo el sustento, digamos, probatorio, el sustento económico que nos va a permitir adoptar esta medida, debemos estar sujetos a la decisión que tome el Ministerio de Trabajo como autoridad que va a aprobar o desaprobar la medida de cese colectivo. Entonces, lo primero que se va a tener que hacer es evaluar en qué ocupamos a los trabajadores y finalmente, si es que la situación no nos da para seguir contratándolos, tener que evaluar un posible cese, ya sea acordado, convenido, manejar la renuncia del trabajador, etcétera, ¿no? Seguramente algunos trabajadores van a entender la situación, como ha habido casos que muchos trabajadores han entendido la situación por la cual se solicitó la suspensión perfecta y simplemente han aceptado las medidas establecidas por el gobierno y adoptadas por los empleadores. Una pregunta que nos hacían también, antes de pasar a lo siguiente, es ¿qué pasa si el trabajador, al momento de que se levanta la suspensión perfecta, ya está trabajando en otro lugar? ¿No? Entonces, básicamente se le requiere su reincorporación, y si no se reincorpora, entonces del mismo modo aplicaremos la suspensión perfecta, el despido por falta grave por abandono de trabajo. Como una pauta que puedo darles en este momento y que siempre damos a todos nuestros clientes, es que entendamos al despido, formalmente hablando, despido, que es preaviso de despido, descargos y despido, como una de las últimas opciones a tomar en el caso de desvinculación de trabajadores. Siempre agotemos los otros mecanismos o las otras causas de cese para desvincular a un trabajador, ya sea una renuncia, ya sea un mutuo disenso, ya sea elaborar correctamente un contrato de trabajo a plazo fijo que nos permita cesar al término del contrato, ¿no? Y tener el despido como última opción. ¿Por qué? Porque el despido siempre va a significar un conflicto con el trabajador, un choque con el trabajador. El despido siempre va a significar un cuestionamiento que puede derivar en un proceso judicial, que si bien el proceso judicial finalmente lo podemos ganar, ¿no? Porque de repente nosotros despedimos a un trabajador con todas las pruebas, con todo el sustento, con toda la razón del mundo, pero y ganamos el proceso, pero ya nos generó el inicio de un proceso judicial, ya nos generó la incomodidad, el estrés de estar asumiendo un proceso judicial. Entonces, por ello la recomendación es agotar la renuncia, agotar el mutuo disenso con el trabajador para evitar estas cargas que puede significar un proceso judicial. Bien, entonces, para la reanudación de las actividades, ¿qué opciones tenemos? En primer lugar, retorno de trabajadores. Ya sea que estén en trabajo remoto, licencia con goce o la suspensión perfecta de labores. Y hay que seguir las pautas que ya les indiqué para evitar conflictos con ellos. Pero también tenemos la posibilidad de contratar a nuevos trabajadores, ¿sí? Porque de repente ningún trabajador que teníamos tiene el perfil o tiene la capacidad
para desarrollar las funciones que pueden haberse generado a raíz de esta reanudación, ¿no? He hecho los cambios en mi empresa, ya no me dedico a hacer un restaurante, ahora soy una empresa de distribución de alimentos, ¿no? Entonces vamos a tener que crear nuevos puestos y mis trabajadores quizá no tienen el perfil, no tienen las habilidades o no tienen la experiencia necesaria para ocupar algunos puestos que estoy necesitando en este momento. Entonces voy a requerir quizá nuevos trabajadores. ¿Cómo incorporo a estos nuevos trabajadores a mi planilla? ¿Qué tipo de contrato puedo aplicar? En principio, puede ser un contrato indeterminado, ¿sí? ¿Qué es la regla general? Nada nos impide aplicar, legalmente hablando, ¿no? Nada nos impide aplicar un trabajo a plazo indeterminado. Finalmente, la norma, el artículo 4 del TUO, del Decreto Legislativo 728, establece que la regla general en la contratación de trabajadores es la contratación a plazo indeterminado, para la cual no se tiene que seguir ninguna formalidad, por lo tanto, quedamos libres para aplicar esta modalidad de contrato. Pero, ¿qué pasa si queremos aplicar un contrato a plazo fijo? ¿Qué opciones tenemos? Acá quiero detenerme a explicar con claridad el contrato a plazo fijo como uno de los supuestos de ingreso de trabajadores, y que no solamente es aplicable en este marco del estado de emergencia, sino en general para la contratación de cualquier trabajador, porque es el origen de muchos problemas y de muchos conflictos que existen con los trabajadores. Entonces, el contrato a plazo fijo es una modalidad de contrato, es una forma de contratar a los trabajadores que está amparado por la norma y que implica que se va a contratar de forma determinada, desde una fecha puntual hasta una fecha que es la del cese. Esta contratación es la excepción, porque la regla es la contratación a plazo indeterminado, y al ser la excepción, la norma nos ha establecido ciertos requisitos formales para que tenga validez. El primer requisito formal es que el contrato a plazo fijo se celebre por escrito, a diferencia del contrato a plazo indeterminado, que puede ser celebrado de forma verbal. El contrato a plazo fijo debe ser celebrado por escrito. Primera formalidad. Segunda formalidad, debe celebrarse en base a una de las modalidades establecidas en la norma. La norma establece 9 modalidades de contratación a plazo fijo, ¿sí? Un repaso rápido: inicio y incremento de actividad, necesidad de mercado, reconversión empresarial, emergencia, ocasional, suplencia, obra o determinado servicio específico, intermitente, por temporada. Tenemos todos esos modalidades de contratos a plazo fijo. Entonces, si queremos contratar a alguien a plazo fijo, tenemos que contratarlo en base a cualquiera de esas modalidades. ¿Qué se entiende? Consideran cualquiera de los supuestos en los que un empleador puede necesitar contratar a un trabajador de forma temporal. Si queremos contratar a alguien porque tengo un contrato que atender por 3 meses, ok, utilizaré un incremento de actividad. Tengo que ejecutar una obra que me va a tomar 2 meses ejecutar, ok, usaré la modalidad de obra determinada. Tengo que reemplazar a mi trabajadora que está con licencia por maternidad por 98 días, ok, utilizar el contrato de suplencia. Entonces, se entiende que la necesidad temporal que podamos tener para contratar a trabajadores a plazo fijo podrá ser, vamos a poder utilizar cualquiera de esas 9 modalidades de contrato que la norma nos ha precisado. Ese es el segundo supuesto, elegir una de las modalidades. Y el tercer supuesto, que es, digamos, considero el más importante. Los 3 son importantes porque sin los 3 el contrato está neutralizado, pero este tercero es, digamos, donde tenemos que prestar mucha atención, es en consignar la causa objetiva de contratación. La causa objetiva de contratación no es más que la justificación por la cual estoy contratando a plazo fijo a mi trabajador. Si yo estoy contratando a mi trabajador por 2 meses porque tengo que ejecutar una obra que me dura 2 meses, entonces en el contrato tendrá que haber una cláusula que contenga la causa objetiva, es decir, la descripción de esa necesidad. ¿Okay? El empleador está ejecutando la obra denominada tal, que se ejecuta de tal fecha a tal fecha en el lugar X, ¿no? Entonces se pondrá la descripción de la necesidad. Si tenemos que celebrar un contrato de suplencia para sustituir a una trabajadora que está en su licencia por maternidad, indicaremos, ¿no? La trabajadora titular de nombre tal
ha iniciado o iniciará su licencia por maternidad de tal fecha hasta tal fecha, por lo tanto se requiere una persona que la sustituya en tanto dure esa ausencia. Entonces, describimos los hechos, la necesidad que tenemos, de modo que podamos sustentar por qué no estamos contratando a plazo indeterminado, por qué sí a plazo fijo. Eso es importante porque si no podemos, o si no establecemos la causa objetiva, nuestro contrato estará desnaturalizado y dará lugar a un contrato a plazo indeterminado. Y no solamente ello, sino que la empresa puede estar incluso sujeta a multas por haber utilizado de forma fraudulenta un contrato a plazo fijo. Importante tener en cuenta ello. Entonces tenemos los 3 requisitos formales esenciales para que un contrato a plazo fijo sea celebrado sin que exista ningún riesgo. Anteriormente existía la obligación de registrar contrato de trabajo en el Ministerio de Trabajo, lo cual ya no es obligatorio desde el año 2016. Recordemos eso, salvo para los contratos de intermediación laboral que siguen siendo obligatorios, o también los contratos del régimen agrario que sigue siendo obligatorio el registro, ¿no? Entonces, es importante cumplir con estas formalidades. Ahora, este marco era importante para pasar a analizar o hablar un poco sobre cómo incorporar a nuevos trabajadores en la reanudación de actividades. Si no decidimos contratar a plazo indeterminado, entonces, pero sí a plazo fijo, es decir, por unos 2, 3, 4, 5 meses, entonces vamos a tener que analizar qué modalidad de contrato podemos utilizar para la contratación de esos trabajadores. Puede ser cualquiera de los 9 que ya había comentado. Finalmente, estará en función a la necesidad que tenga la empresa, a la naturaleza de las actividades de la empresa, ¿no? Pero yo considero que son 2 las que van a ser mayoritariamente usadas. No estoy restringiendo el uso de las demás, no pueden ser utilizadas, pero yo creo que estas 2 modalidades van a ser las que se utilicen en gran medida, siempre y cuando se tenga el sustento correcto, ¿no? En principio, el contrato por inicio e incremento de actividad. ¿Ok? Y es que puede ser que muchas empresas, como ya mencionaba con varios ejemplos previamente, hayan cambiado su objeto, hayan cambiado su actividad, hayan cambiado su rubro. Por lo tanto, están iniciando una nueva actividad, ¿sí? Antes era un restaurante, ahora soy una distribuidora de alimentos. ¿Ok? Estoy iniciando una nueva actividad. Esta nueva actividad va a motivar el uso de contratos a plazo fijo. Tendré que consignar entonces en el contrato cuál es ese cambio de actividad que estoy desarrollando y la necesidad que se tiene, qué puesto de trabajo es el que se necesita ocupar, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta modalidad de contrato de trabajo. Tener en cuenta que esta modalidad de inicio e incremento de actividad se puede utilizar hasta un máximo de 3 años. Ojo, 3 años no por cada trabajador, sino 3 años contados a partir del inicio de la causa objetiva. ¿Cuándo inició la necesidad? Esa es la fecha de inicio para computar esos 3 años, ¿correcto? Si yo empecé mi necesidad, mi nueva actividad, la empecé en el mes de abril del 2020, entonces tengo 3 años para iniciar o para utilizar esta modalidad de contrato, ¿correcto? Obviamente esto va a tener que ser revisado constantemente porque puede ser que se levante el estado de emergencia, comencemos a retornar a las actividades regulares, la empresa tenga que volver a su actividad inicial, por lo tanto estará totalmente justificada la contratación a plazo fijo de esos trabajadores. Ok, te contraté solamente por 3 meses, ya no te voy a renovar porque estoy retornando a mis actividades regulares. Tendremos la justificación necesaria o suficiente para haber contratado a este trabajador y poder cesarlo en ese momento porque ya se venció su contrato, ¿no? Esa es la importancia de un contrato a plazo fijo correctamente elaborado. Pero también podemos utilizar la modalidad de contrato de emergencia. La modalidad de contrato de emergencia se utiliza en caso fortuito fuerza mayor. ¿Por cuánto tiempo se puede utilizar? Mientras dure la emergencia. Es evidente que nos encontramos ahorita en una emergencia. No solamente el estado de emergencia, sino vamos a referirnos a la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria da lugar a una contratación a plazo fijo, sí, pero es importante que tengamos en cuenta o que consideremos la necesidad que tenemos para contratar a trabajadores bajo esta modalidad. ¿Sí? Me explico.
La modalidad de trabajo de contrato de emergencia se utiliza para atender las necesidades propias del caso fortuito fuerza mayor, propias de la emergencia. Si a raíz de la emergencia voy a necesitar contratar una enfermera, ¿ok? Y va a ser a plazo fijo porque solamente la voy a contratar durante la emergencia, entonces utilizaré este contrato. Obviamente ahorita el tema de contratación de médicos, enfermeros está un poco en discusión porque la resolución ministerial 239 ha sido modificada, pero no lo tocaremos en este momento, ¿no? Es solo un ejemplo. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, que contratar ahorita a una persona dentro del estado de la emergencia sanitaria, a una persona encargada de la desinfección de uniformes, ¿no? Una desinfección especializada de uniformes de trabajo, ¿sí? Lo que no teníamos anteriormente. Entonces voy a poder contratar a ese trabajador bajo la modalidad de contrato por emergencia, entendiendo que es una contratación temporal. Finalmente, como les decía, el uso de las modalidades de contratos, el uso de los contratos a plazo fijo, se sujeta a la necesidad exacta que puedan tener las empresas. Para evaluar qué tipo de contrato, evaluaremos, nuevamente repito, la necesidad que tiene la empresa. Si la empresa tiene necesidad de contratar a un supervisor de seguridad aparte del que conforma el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, entonces evaluaremos esa necesidad. Si es una necesidad permanente, si es una necesidad temporal, si esta necesidad temporal tiene la raíz solamente en el estado de emergencia y por lo tanto solamente se requerirá en tanto dura el estado de emergencia o se requerirá en tanto hay una migración de actividades, ¿no? Entonces la evaluación exacta de la necesidad que tenga la empresa va a dar lugar a decidir qué modalidad, si utilizamos un contrato a plazo fijo o indeterminado y si elegimos un contrato a plazo fijo, qué modalidad de contrato utilizar. La redacción, repito, del contrato de trabajo tiene que ser muy cuidadosa porque de eso depende la situación de un trabajador. Un mal contrato implica una situación desnaturalizada y que deriva en muchos riesgos, ¿no? Que puede ser una posible demanda por reposición ante un despido por términos de contrato desnaturalizado, ¿no? Uno de los ejemplos. Entonces, tenemos esas dos opciones, retorno de trabajadores o nuevos trabajadores. Seguiremos esas pautas para evitar posibles riesgos o contingencias. Ahora, otra pregunta que nos hacían de forma masiva. ¿Puedo contratar locadores? O sea, ya tengo trabajadores que han estado con licencia, con goce, con trabajo remoto, con suspensión perfecta, o puedo contratar nuevos trabajadores, pero no lo quiero hacer. ¿Puedo contratar locadores? ¿Sí? Entonces, tenemos que evaluar primero qué necesidad. Nuevamente nos remitimos a la necesidad. Si necesitamos contratar a una persona que ocupe un puesto que ya ha sido ocupado previamente por un trabajador en planilla, necesitamos contratar a una persona que va a tener un horario de trabajo, una jornada establecida, que va a reportar a un jefe inmediato, que va a formar parte de la estructura de la empresa, que va a estar sujeto a sanciones, que va a estar fiscalizado, que va a tener un registro de asistencia, que va a tener un uniforme, que va a tener un correo corporativo. Entonces, esa persona a contratar no puede ser contratada como una locación de servicios. Deberá ser contratada en planilla. Solamente puede ser contratada con una locación de servicios, es decir, con emisión de recibo por honorarios, un prestador de servicios que preste sus servicios de forma autónoma e independiente, que no sea controlado por ningún otro trabajador en la empresa, que no forme de la estructura organizacional de la empresa, que no tenga un correo electrónico, que no tenga un teléfono proporcionado por la empresa, ¿no? Entonces, la pregunta se responde de esa manera. ¿Puedo contratar locadores? Sí, siempre y cuando el servicio que te vaya a brindar sea un servicio autónomo. ¿Puedo contratar ahorita a una persona que venga todos los días a desinfectarme los uniformes? Si va a prestar su servicio de forma autónoma, sin un horario de trabajo, no estar sujeta a sanción y simplemente atendiendo una finalidad puntual, entonces sí puede ser contratada bajo una locación de servicios. Puedo contratar bajo locación de servicios a un mozo, atendiendo que tengo otros mozos, o un delivery, para ponernos en el contexto, a un delivery,
y tengo otros trabajadores en delivery en planilla, no se va a poder contratar con una locación de servicios. Entonces, importante entender primero cuál es la necesidad que tiene la empresa para ver la forma en que va a prestar servicios a esta persona. Finalmente, quería conversar un poco sobre los trabajadores que se encuentran en grupos de riesgo. Que ha habido mucha discusión en estas últimas semanas sobre primero, a quiénes se considera dentro del grupo de riesgo y sobre qué opciones tenemos respecto a esos trabajadores. Y es que si nos vamos al inicio del estado de emergencia, que es el 15 de marzo, cuando se publica el decreto de urgencia 026, se establece que esos trabajadores en grupos de riesgo tienen que estar en su casa, ya sea con trabajo remoto o con licencia con goce. Y se indica expresamente que esta situación se va a mantener en tanto dure la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 9 de junio. ¿No? Obligaba a tener a los trabajadores en grupo de riesgo en su casa hasta el 9 de junio. Y esta posición ya ha sido marcada o ha sido reafirmada con todas las normas que en estos meses y en estas semanas se han venido dando, ¿no? La necesidad de que esos trabajadores se encuentren en su domicilio y no salgan. Recordemos que el último decreto supremo que amplía el estado de emergencia y establece las nuevas normas de convivencia, dice o establece la prohibición de que las personas en grupos de riesgo salgan de su domicilio. Solamente van a poder salir en caso de una emergencia. ¿Okay? Entonces ya se estableció esa pauta. No van a poder salir. Pero contradictoriamente se han emitido normas que permiten a las personas en grupo de riesgo volver a su trabajo. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Sí? Primero, quiero precisar quiénes están constituidos dentro de los grupos de riesgo. Primero, personas con edad mayor a 65 años. Y además, personas que tengan una enfermedad o una enfermedad preexistente que los ponga en especial situación de riesgo, como es la hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes, asma moderado grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad inmunosupresora y obesidad con IMC de 40 a más. Los cambios, digamos, más resaltantes que han habido en estas últimas semanas es respecto a la edad, porque inicialmente se consideraba personas mayores de 60 años, y respecto a obesidad, porque se consideraba a partir de 30, si no me equivoco. Entonces, se determinó en primer lugar a través de la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, que era 60 años y 30 de índice de masa corporal, para estar dentro del grupo de riesgo, y posteriormente con la resolución 263 y la 269 y la 283 han habido cambios y ya se ha definido que sea de edad mayor a 65 años y 40 de índice de masa corporal para determinarlo como obesidad riesgosa, ¿no? Entonces, va a ser importante que nosotros como empleadores podamos tener bien definido y bien identificados a los trabajadores que se encuentran dentro de este grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo la obligación. La obligación no ha cambiado. Ojo, la obligación no ha cambiado. La obligación se encuentra clara desde el 15 de marzo que se declaró el estado de emergencia. Trabajadores en grupo de riesgo tienen que estar en su casa, o con trabajo remoto o con licencia con goce de remuneraciones. La obligación no ha cambiado. Lo que ha cambiado, en todo caso, es la posibilidad, o lo que se ha creado es la posibilidad de que el trabajador retorne a trabajar. Y creo que la norma ha sido muy cuidadosa al momento de que se emitió, cuando dice que va a ser a solicitud del trabajador. Es decir, no dice el empleador podrá disponer, ni el empleador solicitará que el trabajador retorne. No, dice el trabajador que solicite retornar a laborar de forma presencial. Mucho cuidado han tenido al momento de redactar la norma para, digamos, liberar un poco de responsabilidad a la empresa, pero finalmente la empresa, vamos a revisar y vamos a verificar esto, la empresa nunca va a dejar de tener responsabilidad por lo que le pueda pasar a un trabajador. No solamente a los trabajadores del grupo de riesgo, sino en general, a todos los trabajadores. Entonces, se emitió recordemos que se emitió el Decreto Supremo 083-2020, PCM, la que extiende el estado de emergencias hasta el 24 de mayo,
sí recordemos. Y este decreto supremo, ¿qué dice en el artículo 8? Dice que el trabajador que se encuentra en grupo de riesgo que decida retornar a trabajar firmará una declaración jurada donde asume la responsabilidad por los riesgos que este retorno pueda suponer. Mucha discusión generó, muchos decían que este decreto no era aplicable porque iba en contra del decreto de urgencia 026 que decía que tenían que hacer en su casa con trabajo remoto con licencia, ¿no? Sin embargo, yo no veo, personalmente no veo que haya una contradicción entre las normas, porque finalmente no eliminan la obligación que tiene el empleador. El empleador sigue teniendo la obligación de tener en su casa al trabajador. Lo que establece es la posibilidad de retornar, pero a propia solicitud del trabajador. Por eso es que no veo una contradicción. Sin embargo, sí veo una contradicción con el sistema general de seguridad social en el trabajo. El sistema digamos, las normas relativas a seguridad en el trabajo establecen que el empleador tiene que prevenir o el deber de prevención de cualquier riesgo o cualquier daño al trabajador. Y esta norma sí está atentando contra esta obligación. Porque evidentemente que un trabajador en grupo de riesgo labore de forma presencial va definitivamente y sin dudas a exponerlo a un riesgo que deberíamos evitar. Entonces, fue muy discutible este decreto supremo, esta disposición, pero finalmente tenía que reglamentarse. Y tenemos la reglamentación que se ha dado a través de la resolución ministerial 99-2020-TR, que se publicó, si no me equivoco, el jueves pasado. ¿Qué dice esta resolución? Básicamente establece el procedimiento para que esta declaración jurada pueda ser firmada y que el trabajador pueda retornar al trabajo. Y si leemos con detenimiento esta resolución, vemos que son 4 o 5 artículos, es muy breve, pero tiene una parte considerativa muy amplia que trata de alguna manera de justificar la necesidad o justificar la posibilidad de que el trabajador de riesgo pueda retornar al trabajo. Pero establece todo este procedimiento que concluimos es, digamos, restrictiva para que se pueda aplicar. Y vamos a ver el por qué. El procedimiento está, como se plasma en la diapositiva, conformado por, en primer lugar, la solicitud que el trabajador realiza del certificado de aptitud. Es decir, el trabajador no es que presenta como primer documento la declaración jurada, no. Lo que hace es solicita un certificado de aptitud. Eso significa que va a haber un médico que va a evaluar la situación del trabajador para determinar si está apto o no para retornar al trabajo. Obviamente el médico no va a decir no está en grupo de riesgo, va a establecer que está en grupo de riesgo, pero lo que va a indicar es si está apto o no está apto para retornar al trabajo. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué médico va a declarar que un trabajador que está en el grupo de riesgo está apto para retornar al trabajo si implica exponerse al riesgo, no solamente por trabajar de forma presencial o en el centro de trabajo, sino por todo lo que implica trasladarse de su domicilio al centro de trabajo? Va a ser muy complicado, salvo que hayan algunas situaciones especiales de algunos trabajadores que sí puedan laborar sin exponerse a riesgos, que igual es muy complicado. Después de que el trabajador solicite el certificado, el empleador debe entregar ese certificado de aptitud en un plazo máximo de 48 horas. Es decir, el médico tiene que validar este certificado que declara apto o no apto y se debe entregar al trabajador en ese plazo. En ese mismo plazo, el empleador tiene que informar a través del médico al trabajador que las labores presenciales no incrementan exposición a riesgo. Nuevamente, nos genera duda. ¿Qué médico o va a poder un médico declarar que un trabajador que se encuentra en grupo de riesgo no se expone a riesgo por el hecho de laborar de forma presencial? Ojo que estos documentos van a ser firmados por el médico, van a ser trasladados por el médico, pero son responsabilidad íntegra y exclusiva del empleador. Por eso hay que tener mucho cuidado. Finalmente, el trabajador ya recibió estos dos documentos, el certificado de aptitud y también el informe del médico,
y el trabajador en ese momento recién firmará la declaración jurada. ¿Cuándo? 48 horas previas al reinicio de las labores presenciales. ¿Sí? Esta declaración jurada tiene que ser devuelta por el empleador con la firma del médico y su firma en señal de conformidad. Recién en ese momento va a poder el trabajador retornar al trabajo. Por eso decía que esta norma, la Resolución Ministerial 099, establece todo este procedimiento, pero digamos que pone trabas. ¿Por qué? Porque entendemos que ha evidenciado el Ministerio de Trabajo que el retorno de trabajadores en grupo de riesgo a las labores presenciales supone mucho riesgo, por lo tanto bueno, no creo que hayan dicho vamos a poner trabas, sino vamos a establecer un procedimiento muy estricto para que pueda aplicarse sin exponer demasiado a los trabajadores. Pero se traduce en este procedimiento que si bien recién está implementado, vamos a ver qué tan práctico, qué tanto se puede hacer efectivo, ¿no? Y finalmente debemos tener en cuenta que esta resolución ministerial establece que el empleador no se va a liberar de responsabilidad. Entonces se contradice nuevamente con el decreto supremo. El decreto supremo decía que esta declaración jurada la declaración jurada sería firmada por el trabajador, donde asumía la responsabilidad por los daños o por la exposición al riesgo que tenía por laborar de forma presencial. Pero esta resolución ministerial nuevamente dice que el empleador conserva toda su responsabilidad por la gestión de la seguridad en la empresa. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿qué tan útil va a ser esta declaración jurada y este procedimiento? Considero que en muchos casos las empresas van a decidir mantener al trabajador en su domicilio hasta que termine la emergencia sanitaria, que es la obligación, que es el 9 de junio y ya no falta mucho, ¿no? Y para después ver los mecanismos para volver o retornar a los trabajadores a las labores. ¿Sí? Esto último, de respecto a la responsabilidad, vamos a poder revisarlo en este momento en el formato de declaración jurada que fue aprobado, donde si lo revisamos con detenimiento no hay ningún extremo donde establezca la liberación de responsabilidad del empleador, porque entendemos, el Ministerio de Trabajo ha determinado que, y conforme todos los precedentes y la doctrina que tenemos, el empleador siempre va a ser responsable por la seguridad y salud del trabajo dentro del centro de labores y por los trabajadores en tanto realizan actividad para la empresa. Estoy consignando acá el formato de la declaración jurada, ¿sí? Que básicamente lo que hace, vamos a ver, es establecer que el empleador básicamente ha comunicado, ha informado sobre las medidas, sobre los riesgos, sobre el estado de salud del trabajador, si se encuentra apto o no se encuentra apto, pero más allá de eso, no establece la liberación de responsabilidad, que digamos era la idea inicial que se establecía en el Decreto Supremo 083 y que fue sujeta a mucha discusión, ¿no? Entonces, tenemos todas estas pautas que debemos observar al momento de que reiniciamos las actividades en nuestra empresa, ya sea para el retorno de trabajadores del trabajo remoto, de la licencia con goce, de la suspensión perfecta, para la contratación de nuevos trabajadores, respecto a los trabajadores en grupo de riesgo, ¿sí? Y todas las medidas que debemos adoptar para la modificación de remuneraciones, modificación de jornadas, establecer el pago de remuneraciones, modificar los documentos internos de gestión, como son el Reglamento Interno de Trabajo, el MOF, el IPER, el Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo, etc. Entonces, espero que haya quedado claro lo que trataba de explicar en hoy día y quedo pendiente de las preguntas que puedan existir. Bien, muchas gracias por la exposición sobre el tema. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. A ver, Natalie Sánchez pregunta, ¿qué sucedería en caso un trabajador subsumido con un riesgo
el cual por disposición de su empleador se encuentra con TR o LGH y por ende debe permanecer en casa, realiza otras actividades fuera de su domicilio o se expone al contagio. ¿Cómo podría proceder el empleador? ¿Podría considerarse como una falta en caso se detecte por el empleador? Okay. A ver, eh, la pregunta es ¿qué pasa si un trabajador que se encuentra con trabajo remoto o licencia con goce de haber Exacto. Se contagia fuera de su domicilio? Sí. ¿No? ¿Cómo podría proceder el empleador o cómo podría considerarse una falta en caso se detecte por el empleador? Ok, a ver, en principio si el trabajador se encuentra con licencia con goce de haber, el trabajador no se encuentra laborando, por lo tanto, digamos que el empleador no tiene ninguna responsabilidad respecto a las acciones propias del trabajador. Eso en primer lugar. Segundo, si el trabajador se encuentra con trabajo remoto, el empleador sí es responsable por la seguridad del trabajador, de la salud del trabajador, pero en tanto solamente vinculada a las actividades que realiza el trabajador. El empleador no va a garantizar ni va a ser responsable por las acciones que tome el trabajador o lo que pueda realizar el trabajador fuera de la jornada de trabajo, fuera de su domicilio o más allá de lo que puede él controlar. Si el trabajador finalmente se contagia y con un diagnóstico positivo, la norma obliga a darle al trabajador el descanso médico, ¿no? Que va a ser subsidiado al 100%, ya lo hemos visto va a ser subsidiado por el de salud. Finalmente no podemos nosotros determinar o aplicar una sanción al trabajador por este hecho, a menos que podamos determinar que ha vulnerado una obligación o ha inobservado una obligación expresa del empleador. Bien, a ver. La siguiente pregunta es de Nancy Aguilar. Para la compensación de la suspensión perfecta, ¿se puede considerar las vacaciones? Ok, fue uno de los puntos que obvié indicar como un mecanismo de compensación, pero sí, habíamos hablado de la compensación a través de horas extras, días extra de trabajo, descuento de remuneraciones, descuento de beneficios sociales, reducción de jornadas para la recuperación, pero también uno de los mecanismos es la recuperación o compensación a través de vacaciones. Si el trabajador tiene, por ejemplo, 30 días de licencia pendientes de compensación, pero también tiene 30 días de vacaciones adquiridos, puede compensar esa licencia con esas vacaciones, ya sea con vacaciones adquiridas, pero también con vacaciones adelantadas, ¿no? Finalmente, esta compensación, como mencionaba, tiene que estar plasmada en un acuerdo, en un documento firmado por el trabajador o bajo cualquier mecanismo que nos permita evidenciar que el trabajador tiene o ha aceptado o ha dado su conformidad con esta medida. Bien, a ver. La siguiente pregunta es, ¿la emergencia sanitaria puede considerarse como causa objetiva de contratación? Bien, como ya lo había mencionado, en efecto, la emergencia sanitaria puede ser considerada como una causa objetiva de contratación, en tanto sea justificación para la contratación del trabajador que requerimos. Es decir, mientras la necesidad que tengamos de contratar a un trabajador esté vinculada con la emergencia sanitaria, va a ser causa objetiva, se puede utilizar. ¿Bajo qué modalidad? Bajo el contrato de emergencia o bajo el contrato de inicio e incremento de actividad. Todo va a depender de la necesidad que tenga la empresa de contar con un trabajador. La siguiente pregunta. Bien. ¿Bajo qué modalidad de contrato se realiza la reanudación de actividades? Ok, la reanudación de actividades implica que la empresa va a volver a tener actividad. Por lo tanto, va a disponer o va a necesitar tener trabajadores de forma presencial en el centro de trabajo. Ya vimos que esta presencia de trabajadores en el centro de trabajo puede ser de dos formas, ya sea con el retorno de trabajadores, por lo tanto, esos trabajadores simplemente retornarán a continuar con la ejecución de su contrato, no hay modificaciones en este caso respecto a la modalidad de contrato,
van a haber modificaciones a las condiciones, quizá, ¿no? Jornada, remuneraciones, etcétera, pero la modalidad sigue estando intacta. Pero cuando se trata de la reanudación de actividades con contratación de personal nuevo, se va a tener que evaluar qué modalidad de contrato se puede utilizar. Ya mencionaba, o un contrato de plazo indeterminado, y en su defecto, un contrato de plazo fijo por incremento de actividad, por inicio, por emergencia, o en función a la necesidad que tenga la empresa. Quiero ser nuevamente un poco insistente con ese tema. La contratación a plazo fijo tiene que evaluarse de forma muy detallada, pues el contrato que se va a redactar está en función a la necesidad exacta que tenga la empresa. Por eso nuestra recomendación siempre es: no utilicen modelos. Si vas a contratar a plazo fijo, no utilicen modelos. Mejor consulta bien con un asesor, con un abogado que te permita identificar bien qué modalidad se ajusta a la necesidad que tienes. Entonces, podemos jugar un poco con las modalidades, pero lo importante va a ser que tengamos finalmente un contrato correctamente redactado y que plasme la necesidad exacta que tiene la empresa. Bien. Mary Ortiz consulta. ¿El periodo de aplicación de suspensión perfecta incide en el cómputo de días para el pago de los beneficios sociales? Sí, incide directamente porque se considera como días no trabajados. Como no hay pago de remuneración, tampoco se consideran como días no trabajados, por lo tanto va a incidir directamente en el pago de todos los beneficios sociales. Bien, a ver, veo que están escribiendo algunas personas. A ver. Bien, a ver, ¿tengo que hacer una adenda señalando la nueva modalidad de trabajo? A ver, hablamos de modalidad de trabajo, entiendo respecto a si hay cambio de jornadas, si hay cambio de funciones, si hay modificación de puestos de trabajo. Si es así, todos estos cambios tienen que ser plasmados en algún documento. Lo ideal sería, y en realidad debería ser así, que todo se plasme en un acuerdo con el trabajador. Adendas o convenios firmados con el trabajador donde se establezcan las modificaciones al contrato de trabajo. Si se va a modificar la jornada, un convenio de modificación de jornada de trabajo. Si se va a modificar el cargo, elaborar una adenda donde se establezca el cambio de cargo. Y obviamente estos documentos irán acompañados con los documentos de gestión necesarios para una correcta aplicación, ¿no? Me explico. Si vamos a hacer un cambio del puesto de trabajo, del cargo, suscribimos la adenda. Sin embargo, este documento tiene que estar acompañado con, uno, el MOF o el perfil del puesto, donde se establezca cuál es la descripción de cada puesto, las responsabilidades, las funciones, las actividades, etcétera, y también con el IPER de la empresa, porque en el IPER de la empresa van a estar descritas cuáles son los riesgos por cada puesto que tiene el empleador. Entonces, esos documentos van a ser modificados a la par de la suscripción del convenio y comunicados evidentemente al trabajador para su conocimiento y su correcta ejecución. Para la siguiente pregunta la hace Jaela, de ELA. Si el personal de riesgo desea regresar al trabajo, firmando su declaración jurada, tanto él como su familia, pero el doctor no da el visto, ¿podríamos aceptar el regreso del trabajador a la empresa? A ver, si nos remitimos a la declaración jurada aprobada por la resolución ministerial 099, esta declaración no puede ser modificada por el empleador, es decir, tiene que ser firmada tal cual por el trabajador. Y la declaración jurada menciona en uno de sus puntos que el médico ha dado el visto bueno o ha declarado apto al trabajador para retornar a las labores. Por lo tanto, si nosotros aceptamos la firma de ese documento sin el visto del médico, vamos a estar incumpliendo con el procedimiento. Primero, porque el trabajador está declarando una información falsa, uno. Y segundo, porque ya hemos visto que el procedimiento supone que esta declaración sea retornada al trabajador con la firma del médico y el empleador. Evidentemente, el médico no va a firmar ese documento que se va a devolver, por lo tanto, se va a incumplir con el procedimiento y va a dar lugar a posibles sanciones, ¿no? Entonces, bajo este contexto,
es necesario, sí o sí, tener el visto bueno del médico que declare apto al trabajador para el retorno. A ver, Nancy Aguilar pregunta, ¿qué pasa con los contratos a plazo fijo que vencían el 30 de marzo o días posteriores y que se dio con licencia de goce de haber por la emergencia? Bien, a ver, sobre los contratos a plazo fijo, primero habría que evaluar cada contrato para ver si están correctamente redactados y verificar que no estén desnaturalizados. Porque si están desnaturalizados, en la realidad existe un contrato a plazo indeterminado y por lo tanto es como si siguieran contratados. Si el contrato estuvo correctamente elaborado y venció el 31 de marzo, menciona el 30 de marzo, 31 de marzo, habría que, y se le otorgó una licencia con goce de haber, ha operado en la realidad una renovación tácita, ¿no? Y si no ha habido un contrato suscrito con el trabajador, podría considerarse ya incluso que existe un contrato a plazo indeterminado. En ese caso, lo que debió haberse hecho es renovar el contrato de trabajo a plazo fijo, ¿sí? A partir del 1 de abril en adelante, y continuar con esa licencia con goce de haber. Se va a tener que revisar en los contratos puntuales en cada caso para ver qué opción podemos tomar con cada trabajador. A ver, la última ya pregunta para culminar. ¿Cuál será la modalidad del retorno de trabajadores con trabajo remoto? Perdón, no te escuché bien la pregunta, Anita. A ver, la repito. ¿Cuál será la modalidad del retorno de trabajadores con trabajo remoto? Ok, ya mencionaba que para el retorno del trabajador que se encontraba con trabajo remoto, bastará una comunicación donde se le solicite su reincorporación. Recordemos que el trabajador que estaba con trabajo remoto no ha dejado de trabajar, ha seguido trabajando. Lo único que ha variado es el lugar de prestación de servicios, ¿no? Antes estaba en el centro de trabajo, ahora está en su domicilio o lugar de aislamiento social donde él haya elegido, pero ha seguido trabajando, ha seguido cumpliendo sus obligaciones, ha seguido cumpliendo una jornada, ha seguido percibiendo sus remuneraciones. Una vez que se reactiven las actividades en la empresa y el empleador requiera que vuelva a trabajar de forma presencial, remitirá una comunicación al trabajador donde le requiere, y el trabajador tiene que obligatoriamente acercarse o asistir a trabajar de forma presencial. Ya decía que previamente a ello el empleador tiene que haber implementado su plan de vigilancia y control del COVID, tiene que haber implementado sus protocolos, tiene que garantizar al trabajador todas las medidas de seguridad, entregando el EPP, ¿no? Mascarilla, guantes, alcohol en gel, lo que sea necesario en función de la naturaleza de las actividades de la empresa. Entonces, el trabajador que estuvo en trabajo remoto retornará al trabajo en base a la comunicación que le haga el empleador, y si es que no hay variaciones a sus condiciones de trabajo, ya sean jornadas, remuneraciones, horarios u otros, entonces no va a ser necesario la firma de ningún documento adicional. Pero si han habido cambios en la jornada, se tendrá que suscribir un convenio de modificación de jornada. Si es que hay modificación de la remuneración, lo mismo. Si es que se están estableciendo nuevas obligaciones, entregar el documento donde se plasmen esas obligaciones y tener constancia de la entrega del documento al trabajador. Entonces, no va a haber un cambio de la modalidad, pero sí quizá una modificación de las condiciones propias del contrato de trabajo que se encontraba vigente. Bien, acaban de entrar unas consultas más. A ver, Miguel Torres dice, ¿qué va a suceder en el sector público? El Ministerio de Trabajo está garantizando su estabilidad, pero los recursos por este estancamiento económico no son los necesarios para mantener la planilla en el tiempo. Ok, el sector público vemos que es una situación particular en este marco porque primero el sector público ya tiene un presupuesto aprobado para el año. Entonces, dependiendo de cada contrato, en función del régimen que exista, ¿no? Ya sea CAS, un 276 o incluso contratos por terceros que se efectúan en el sector público, se podrá ver la necesidad de renovar estos contratos
o darlos por terminados. Finalmente, como digo, en el sector público el presupuesto está aprobado para todo el año, por lo tanto, no hay mucha afectación respecto a la estabilidad. Sin embargo, si hablamos de lo que nos viene para el próximo año, entendemos que, por ejemplo, los contratos CAS se celebran con un plazo máximo del ejercicio de cada año, ¿no? Entonces, de repente, para el próximo año se evaluará en cada caso puntual la necesidad de renovar el contrato y eso sí va a significar afectar a algunos puestos de trabajo. A ver, Paul, acaban de entrar unas consultas más. A ver, Claro. una pregunta. En el caso del personal de riesgo, ¿hasta qué fecha podemos esperar para el retorno a su trabajo mediante la declaración jurada previamente firmada? Ok, la norma no habla de un plazo máximo, pero sí habla de plazos dentro del procedimiento, ¿no? Entonces, en el caso de los trabajadores de grupo de riesgo hay que observar puntualmente ese plazo, ¿no? Primero, la solicitud que tienen, a ver, un momento, por favor, la solicitud que haga el trabajador del certificado de aptitud, la solicitud que haga el trabajador del certificado de aptitud, que tiene que ser atendida dentro del plazo de 48 horas por el empleador, y posteriormente de recibir este certificado, la firma de la declaración jurada, que tiene que ser 48 horas antes del reinicio de las labores, ¿no? Entonces, respetando siempre estos plazos dentro del procedimiento, vamos a poder retornar a los trabajadores del grupo de riesgo sin ningún riesgo a sí mismo respecto a alguna infracción o alguna sanción que se pueda aplicar. Sin embargo, pese a que se estableció todo este procedimiento y que eventualmente las empresas puedan cumplir con el mismo y los plazos y con todos los documentos, hay que evaluar muy bien la necesidad que se tiene de retornar a estos trabajadores por el riesgo al que se los puede exponer, porque finalmente, recordemos que la empresa no se libera de la responsabilidad. La empresa siempre va a ser responsable por los riesgos a los que puede exponerse el trabajador. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Se podrá cumplir con todos los procedimientos y con todos los documentos que son necesarios y conservar los documentos, que es una obligación que también está establecido, pero de repente, en base a la responsabilidad que pueda tener la empresa, hay que ver qué tan necesario es. Bien. Bueno, creo que ya no viendo más preguntas por el momento. Y agradecerles a todos ustedes por el tiempo, por la confianza. Bueno, seguiremos en contacto para los próximos eventos, para seguir actualizándolos con la normativa que vaya entrando, ¿no? Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, hasta luego.